Bendiciones. Hoy vamos a hablar de Juan, capítulo 21, del versículo 20 al 22. En esta porción Jesús está hablando con sus discípulos. Después de haber muerto y resucitado, se apareció a sus discípulos varias veces. En esta ocasión les está dando dirección de qué hacer para después en el resto de su vida. Y está hablando con Pedro, y Pedro dice... Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Está hablando de Juan. Y dice, al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Y dice Jesús, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. Es un diálogo entre Pedro y Jesús, en el que Jesús está diciéndole a Pedro, ¿cuál es el plan que Jesús tiene para él, para su vida? ¿Cómo iba a servirle? ¿Cómo iba a vivir su vida los próximos años? Y Pedro está diciendo, está bien, sí, gracias por lo que tú tienes para mí, voy a hacerlo. ¿Y qué pasa con Juan? Pedro tenía curiosidad. Y si yo voy a hacer esto, ¿qué va a hacer él? Y si a mí me va a pasar esto, ¿qué le va a pasar a él? Y si yo tengo esto, ¿qué tiene él? Es como Pedro estaba queriendo decir eso por curiosidad de lo que estaba pasando con Juan. Y Jesús le dice, ¿a ti qué? ¿Cuál es tu preocupación por lo que yo tenga para él? Enfócate en lo que yo tengo para ti. Esta porción es muy interesante porque también se ve la naturaleza humana de Pedro y de los seres humanos en los que tendemos a compararnos con lo que otros son o con lo que otros tienen. Cuando nosotros estamos diciendo qué es lo que me tocó a mí vivir y por qué a esta persona no, tal vez me gusta más lo que otra persona tiene y por qué yo sufro y la otra persona así y hace esto y por qué no me pasa a mí lo que le pasa al otro. Pero es aquí cuando nosotros tenemos que confiar en la bondad, en la misericordia, en la generosidad de Dios para todos sus hijos, en que Él escoge la vida de cada uno según su gran sabiduría y soberanía. Él es el Rey soberano y escoge las historias de cada uno, dónde nacemos, con qué familia nacemos, nuestras historias aún. Y no es porque Dios quiera a unos más o a unos menos, que unos viven de una manera y unos de otra, sino que Dios en su soberanía escoge cada cosa para que todo en conjunto le dé gloria a Dios en el país en el que estás, en la familia que te tocó, en la historia que te tocó. Dios quiere mostrarse, quiere mostrar su gloria, quiere mostrar su poder para sanar, para bendecir, para ayudar. No importa si para ti está muy difícil, Dios te va a decir, en tu debilidad yo soy fuerte y me voy a mostrar fuerte contigo en tus circunstancias, y en las circunstancias del otro voy a hacer otras cosas para ayudarle. Y así es como Jesús usa las circunstancias de cada uno, las bendiciones de cada uno, las habilidades de cada uno, la historia de cada uno para mostrarse. Él está mostrando que Él tiene el poder, que Él ama, que Él tiene misericordia, que Él perdona, que Él ayuda según la historia de cada quien. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, habla Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús está diciendo, yo soy el Rey. Yo soy a quien debes de seguir. No estás siguiendo a las personas, estás siguiendo a Jesucristo. Y dice Dios, no te enfoques en lo que hacen los demás, no te enfoques en si uno está haciendo algo correcto o no correcto. Deja de compararte con las otras personas. Tú nada más sígueme, carga tu cruz y sígueme. Quiere decir, vive lo que te tocó para hacer la voluntad de Dios y sígueme. Esa es la cruz. Cuando Dios dice carga tu cruz, es todos los sacrificios que tienes que hacer, todo lo que tienes que aguantar, todo lo que tienes que vivir, cárgalo
con el poder de Dios y sígueme, porque todo eso va a servir para glorificar a Jesús, para decir, wow, en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, Jesús lo ayudó o la ayudó. Así que Dios nos dice, no te compares, no estés pensando en por qué le tocó esto a ella o a él y a mí me tocó esto. Más bien enfócate en lo que Dios te tocó, lo que Dios le quiso poner en tu vida, y con eso glorifica a Jesucristo. Con eso agradécele a Dios. Dile, Señor, gracias porque escogiste crearme, escogiste darme un cuerpo, un alma, un espíritu, me diste un nombre para que pueda yo escogerte a ti en esta tierra, para que yo pueda servirte en esta tierra, para que yo pueda conocerte en esta tierra y caminar hacia la vida eterna contigo, Señor Jesús. Así que Dios es bueno, enfoquémonos no en los demás, sino en Jesucristo, vayamos hacia la meta, Él es digno. Dios los bendice.